Para acceder a la base de datos VLEX, entramos en la página web de la Biblioteca de Derecho, bajamos hasta Bases de Datos y en la sección Enlaces rápidos a las bases de datos más utilizadas nos desplazamos hasta VLEX. También podemos entrar buscando en el listado AZ bases de datos que hay en esta misma biblioguía o desde BUN el buscador único. Tened en cuenta que para acceder a esta base de datos, si utilizáis vuestro portátil tenéis que estar conectados a la Wi-Fi Eduroam o desde fuera de la universidad descargar e instalar la VPN2. Buenos días a todos. Me han invitado desde la universidad para explicaros un poquito y que entendáis mejor el funcionamiento de VLEX y que le podéis sacar más partido a la herramienta ya que la tenéis contratada. Imagino que ya la habéis utilizado y sabréis un poco los contenidos que hay, pero voy a partir como si hubiera algún usuario que no la conociera de nada. Bueno, esta es la base de datos, esta es la interfaz que os encontráis cuando accedéis a la herramienta. ¿Qué contenidos disponéis en VLEX? Pues todo esto que veis aquí. La legislación absoluta completa de España y de muchas jurisdicciones, porque hay contenidos de más de 100 jurisdicciones disponibles en la herramienta, todos los boletines oficiales actualizados al día, jurisprudencia, absolutamente toda la jurisprudencia nacional, de todos los tribunales, toda la que hay disponible por el CENDOG, que sabéis que es el órgano del Poder Judicial que se encarga de anonimizar y publicar las sentencias, doctrina administrativa, convenios colectivos, libros y revistas, contratos y formularios, iniciativas legislativas de las últimas legislaciones nacionales en el Congreso y Senado, una parte de noticias, prácticos VLEX, etcétera, etcétera. Bueno, ahora os iré explicando un poquito cada una de las colecciones qué contenidos se incluye. ¿Qué os encontráis cuando accedéis a la interfaz? Primero, cuando accedéis desde la universidad, os aparecerá una ventana en la parte de la izquierda que pone acceder a mi espacio personal. Es importante que accedáis desde ahí y os creáis vuestra propia subcuenta para que luego podáis sacarle más partido a las funcionalidades. La podáis personalizar, customizarla a vuestra medida y podáis crearos carpetas, seguir documentos, guardar favoritos, crearos alertas para que os avise de determinados contenidos que os interesen. Para todo eso, yo ahora mismo ya estoy en una cuenta personalizada para poder explicaros mejor la herramienta, pero os encontraréis cuando accedéis desde la universidad, si no habéis creado todavía vuestra propia subcuenta, es acceder a mi espacio personal y siguiendo los pasos lo podéis hacer indicando un correo electrónico y vuestros datos y entonces podréis sacarle más partido. Por ejemplo, aquí lo que primero os aparece es este muro de actualidad en el que se van publicando todos los días las novedades que van apareciendo. Nuevos contenidos que se incluyen en los productos de VLEX, en este caso hay un dossier legislativo sobre esta modificación legislativa o este contenido de un práctico de España que se ha actualizado de lo que es familia, pues contratos y formularios nuevos que se hayan publicado en la base, en fin, toda una serie de novedades que se van produciendo cada día, que se publican aquí para que sean visibles. Como veis, esto es lo recomendado para mí en función de yo lo que he ido, mis búsquedas que he ido realizando, pero puedo ver lo más reciente o puedo ver también actualidad internacional, ya que tenéis VLEX Global y todas esas jurisdicciones, ¿vale? Esto se puede personalizar desde aquí, desde Edita tu VLEX. Cuando pincháis sobre Edita tu VLEX, yo en este caso, por ejemplo, ahora estoy siguiendo 30 voces jurídicas o Smart Topics, que son todas estas que veis aquí, pero yo puedo seleccionar otras muchas, aquí me va dando posibilidades, aunque yo puedo ponerme a escribir, por ejemplo, quiero ver lo que haya sobre el Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo. Pues cuando yo voy escribiendo, veis que van cambiando las búsquedas en la parte inferior. ¿Vale? Y me van apareciendo, cuando yo escribo estatuto, pues diferentes opciones de estatuto dentro de la base de datos. A mí lo que me interesaba era el Estatuto de los Trabajadores y lo marco, a partir de ahora ya lo estoy siguiendo, de tal forma que las novedades que aparezcan en el Estatuto de los Trabajadores me aparecerán en los primeros lugares en ese muro de actualidad
o en los mensajes que mandan de notificaciones a mi correo electrónico, al que yo haya indicado en mi subcuenta, o en el resumen semanal que por defecto me llega los viernes con las novedades de toda la semana. Si yo quiero ver el Smart Topic específicamente de Estatuto de los Trabajadores, simplemente pincharía sobre él. ¿Y qué es lo que hacemos con los Smart Topics? Los Smart Topics lo que permiten es que dentro de todo el volumen de documentación que haya dentro de la base de datos, me seleccionan los documentos que son más útiles cuando hago una búsqueda de este tipo. En el caso, por ejemplo, del Estatuto de los Trabajadores, pues me lleva a la ley específicamente del Estatuto de los Trabajadores como mejor documento, que podría pinchar sobre él y acceder directamente. Pero también debajo veréis que tenéis otros contenidos, otros documentos destacados que me permiten complementar mejor mi búsqueda, encontrar más contexto, en fin, como veis en la parte inferior, que los podéis descubrir desde aquí. Pongamos que yo quiero consultar el Estatuto de los Trabajadores ya, me voy directamente al texto completo. Esto no es la norma como tal publicada en el BOE, sino que es la norma tratada por VLEX. Como veis aquí, por ejemplo, dentro de lo que es el texto están hipervinculadas pues más de 126.000 sentencias, más de 1.900 artículos doctrinales, disposiciones normativas que la desarrollan, temas prácticos de los diferentes prácticos de VLEX que tienen que ver con cualquiera de los artículos del Estatuto de los Trabajadores, resoluciones administrativas, formularios, en fin. Si yo quiero buscar un determinado artículo dentro del texto, en la parte de la izquierda donde está el scroll veréis que tiene todo el articulado. Pongamos que yo quería consultar en concreto el artículo 61, por ejemplo, ¿vale? Pues me lleva el texto del artículo 61, que lo tenéis aquí, ¿vale? Esta es la redacción actual del Estatuto de los Trabajadores y tiene citadas o vinculadas todas aquellas sentencias que en el dictamen el juez ha citado este artículo 61, los artículos doctrinales entresacados de los libros y revistas que comentan concretamente este artículo 61 del Estatuto de los Trabajadores y un práctico específico que analiza, en este caso, la participación en el derecho de representación colectiva del Estatuto de los Trabajadores. Vale, pues haciendo una búsqueda de legislación en el artículo correspondiente, ya no solamente he encontrado el texto legal del Estatuto de los Trabajadores, del artículo 61 actualizado, sino que además puedo acceder a todas aquellas sentencias que citan ese artículo 61, a los artículos doctrinales que lo comentan y al práctico que lo desarrolla en el práctico laboral. Si quiero consultar, por ejemplo, las sentencias, pues pincho sobre ellas y aquí las tengo disponibles para que las pueda consultar. ¿Vale? No pierdo de vista nunca todo lo que haya vinculado en este artículo 61 del Estatuto de los Trabajadores. Los artículos doctrinales que habíamos comentado, que estaban vinculados, también los tengo para consultar, la legislación, los prácticos, todo está disponible y luego además tenéis una serie de filtros para que podáis refinar todavía más vuestra búsqueda. En este caso, por ejemplo, vemos todas las sentencias que están vinculadas al artículo 61 del Estatuto de los Trabajadores. Si yo quiero entresacar de ellas las sentencias de un tribunal determinado o de varios tribunales determinados, pues los selecciono desde aquí. Por ejemplo, quiero nada más las sentencias del Supremo. Pues marco Supremo, le doy a aplicar y de entre todos los resultados que había, se me quedan exclusivamente las que sean sentencias o autos del Supremo, como veis aquí. ¿Vale? Ya podría acceder a ellas. Siempre en la parte superior se os van a indicar los pasos que habéis seguido a la hora de encontrar la documentación para que no os perdáis y para que podáis además seguir añadiendo conceptos. Por ejemplo, si dentro de esta búsqueda vosotros le queréis añadir palabras clave determinadas en la búsqueda para refinarlo todavía más, pues lo podréis incorporar desde el buscador y os llevará a esos resultados. Esta búsqueda, por ejemplo, que yo he hecho, que son sentencias del Supremo vinculadas al artículo 61 del Estatuto de los Trabajadores, si yo quiero crearme una alerta para que me avise de todas las novedades que haya de aquí en adelante, simplemente tendría que ir aquí, a la parte superior derecha, donde me pone crear una alerta. Como yo al crearme la subcuenta la he vinculado a un correo electrónico, al crear esta alerta, a partir de ahora cualquier alerta, cualquier modificación que haya en cuanto a nuevas sentencias que citen el artículo 61 del Estatuto de los Trabajadores y que sean del Supremo, que son las claves que yo he hecho a la hora de hacer la búsqueda, me avisarán en mi correo electrónico. Si yo estos documentos me interesa descargarlos para tenerlos en el disco duro en el que estoy trabajando, pues simplemente desde aquí le daría a descargar y se me almacenarían. Si quiero guardármelos en una carpeta, simplemente pincharía aquí en añadir carpeta. La puedo almacenar en una de las carpetas que tenga creadas o las puedo crear en una nueva carpeta. Por ejemplo, creo una carpeta que se llama artículo 61 ET.
el Estatuto de los Trabajadores. Le doy a aplicar y automáticamente se me almacenaría ahí. Bueno, en este caso me dice que como ya tengo una carpeta creada con ese nombre, que no la cree de nuevo porque ya está almacenada, entonces me dice que ya existe y lo almaceno en la carpeta que ya tengo creada, ¿vale? Estaría almacenado ese documento en mi carpeta de Estatuto de los Trabajadores. ¿Dónde están las carpetas guardadas? Aquí. En la parte izquierda, donde tenéis estos iconos, uno de ellos es carpetas, y aquí están almacenados tanto las carpetas como las marcas que podáis hacer en documentos, como los favoritos que vosotros empecéis a seguir, todo estará almacenado. Hay una pregunta que me hacen a menudo en las presentaciones. Me dicen, si tú guardas el Estatuto de los Trabajadores, un artículo determinado, cuando vuelvas a consultarlo, ¿estará el texto en el momento en que tú lo guardaste o si ha habido una modificación o se ha enriquecido, estará actualizado? Siempre se va a actualizar, porque entendemos que lo importante es que tengamos toda la información, ¿vale? Entonces, aunque yo lo haya guardado, por ejemplo, hoy, si vuelvo a consultarlo dentro de 6 meses y se ha modificado el texto del artículo 61 o en lugar de haber 13 sentencias del Supremo hay 18, pues tendré esas 18 sentencias, no solamente las 13 del momento en que yo lo almacenara, ¿vale? Bien, otra cosa importante. En la parte de la izquierda, en la parte superior, está el historial. Aquí se van guardando todas las búsquedas que vayáis realizando. Para el caso, por ejemplo, de ahora estoy haciendo esta búsqueda, que es tarde, me voy a comer y quiero volver al punto en el que estaba a partir de ahí. No hace falta que vuelva a hacer todas las búsquedas, el refinado que yo he hecho para llegar a esta documentación, sino que aquí está almacenado y puedo volver al punto anterior. Veis aquí, por ejemplo, que ya está guardado los resultados que me aparecían para mi búsqueda de Tribunal Supremo, jurisprudencia del artículo 61. Podría pinchar aquí y me llevaría directamente a esos resultados. No tendría que volver a hacer todo ese proceso de refinado que he hecho anteriormente para llegar a los resultados. Eso está aquí siempre guardado en el historial. Esto es otro de los motivos, igual que las carpetas, igual que las alertas, por lo que os digo que es importante que vosotros os creéis vuestra propia subcuenta. Porque si no, por ejemplo, el historial, pues si navegáis en el perfil general de la universidad, estaría mezclado con todas las búsquedas que hayan hecho otros usuarios en ese perfil general. Por eso es importante siempre que os creéis esa subcuenta para poder sacarle más partido, personalizar la herramienta y que encontréis más fácilmente la documentación, ¿vale? En este caso, por ejemplo, voy a volver también al Estatuto de los Trabajadores para explicaros algunas cosas más que hacemos con la documentación. No solamente es que se hipervincule todos los contenidos del resto de colecciones, las sentencias, los artículos doctrinales, etcétera. Si queréis ver exclusivamente el texto publicado en el BOE, lo podéis ver en esta pestaña. Si queréis ver todas las versiones de la norma desde que se publicó la primera hasta la última, lo podéis ver aquí también, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores es una norma que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo desde que se publicó por primera vez. Incluso tenéis un comparador de versiones que os permite visualizar los cambios que se han producido y comparar una versión previa, que sería esta que tenéis aquí en la parte izquierda del artículo 64. En la parte izquierda tenéis la versión anterior y en la parte de la derecha con los cambios introducidos en el artículo 64 en la última modificación. En este caso, por ejemplo, como veis, en el apartado 4 se ha añadido este aspecto, este subapartado D, que antes no existía. Y aquí tenéis un comparador de versiones que os permite ver gráficamente las modificaciones que se han producido. Incluso si queréis ver qué texto estaba vigente en una fecha determinada, lo podríais marcar aquí, añadiendo día, mes y año, como veis, y os permitiría encontrar el texto vigente en una fecha determinada. Esto es, sobre todo, por ejemplo, los abogados que tienen que tramitar cualquier juicio, obviamente el juicio se basa en el texto que estaba vigente en el momento del delito. Con lo cual es muy útil para encontrar la versión que aplica para el caso determinado, ¿vale? En el análisis también tenéis todas las modificaciones por fecha para que las podáis visualizar claramente, con las modificaciones legislativas de otras normas que desarrollen esta norma o que la afecten, ¿vale? Y luego también tenéis aquí todos aquellos documentos de la base de datos de VLEX que son citados, que citan el Estatuto de los Trabajadores, que en este caso pues hay más de 150.000. Como veis, es una norma que tiene muchísima documentación vinculada porque tiene mucho litigio, digamos, ¿no? Lleva mucho a los tribunales todo lo que es la normativa laboral y específicamente el Estatuto de los Trabajadores. Bueno,
Esto es una forma de encontrar la documentación. Hemos accedido desde el Smart Topic y desde la norma para encontrar la documentación. ¿Vale? Tenéis muchas nuevas formas de hacer búsquedas. Cada uno ya, en función de la búsqueda que esté realizando o de cómo se encuentre el más cómodo utilizando la documentación, puede utilizarlas. En la parte que tenéis en la parte superior, que es la caja del buscador, que es un buscador tipo Google, mejorado por VLX, tenéis una funcionalidad que se llama Autocompletado Plus, que os permite incluso que cuando hagáis búsquedas sencillas, como por ejemplo cuando ponéis ET, como el Estatuto de los Trabajadores, veis que aquí ya os lo selecciona incluso y podéis acceder a él. Aquí os ha encontrado documentación directamente simplemente con haber puesto, porque reconoce más de 25.000 siglas para encontrar la documentación. Os ha seleccionado documentos destacados principales, también empresas de trabajo temporal, que como empieza por ET también os lo dice, o podéis buscar por TT, hacer búsquedas populares, en fin. Tenéis diferentes opciones para hacer una búsqueda de esta forma. Vamos a hacer otra búsqueda diferente, tratando otra área del derecho para que veáis más opciones. Por ejemplo, si yo empiezo a escribir leasing, me dice que pueda buscar como leasing inmobiliario, como leasing financiero. Me selecciona documentación que haya dentro de la base sobre leasing, el contrato de leasing financiero, contrato de leasing o arrendamiento dentro de los contratos, Smart Topics o voces jurídicas que tengan leasing incorporado dentro de su texto, como leasing financiero, contrato de leasing inmobiliario, obras específicas que traten el leasing dentro de la base de datos. Bueno, os da diferentes opciones a la hora de encontrar la documentación. Una cosa importante, por defecto está puesto como estáis trabajando, como la universidad está en España, está puesto por defecto que la jurisdicción para la búsqueda sea España, pero esto lo podéis modificar en cualquier momento. Si abrís el desplegable, que en este momento está puesto España solo, esto lo podéis ampliar y añadir más búsquedas en la jurisdicción. Incluso podéis hacer que os seleccione todo lo que haya sobre vuestra búsqueda en cualquiera de los países que haya en VLX o delimitar alguno. Incluso podéis aplicar o modificar el guardado por predeterminado. Si yo, por ejemplo, estoy muy centrado porque estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, soy un investigador y estoy haciendo un análisis de México, pues a lo mejor lo que me interesa es dejar como predeterminado México para todas mis búsquedas. Pues marcaría México nada más, ¿vale? Y haría por ejemplo, en este caso, marco México solo, le doy a aplicar y guardar como predeterminado y entonces se me modificará y lo que me va a aparecer predeterminado a partir de ahora sería México, que a su vez lo podría modificar en cualquier momento, ¿vale? Y lo mismo también cuando estoy en el índice, aunque tenga por defecto España, que es en la que estoy trabajando ahora, aquí también tenéis otras jurisdicciones para que podáis buscar en su contenido en cualquier momento. Y también cuando hagáis una búsqueda avanzada directamente, cuando conozcáis los datos, por ejemplo, queréis buscar una sentencia concreta o cualquier cosa desde el buscador avanzado, pues desde aquí también podéis seleccionar las jurisdicciones en cualquier momento. Pongamos que queréis buscar toda la legislación y normativa que haya en todos los países, por ejemplo, porque estáis haciendo un estudio comparado y queréis buscar todo lo que haya, por ejemplo, sobre hidrocarburos, ¿vale? Lo marco aquí, estoy buscando toda la legislación en todos los países sobre hidrocarburos. Si quiero marcar además para que me haga la traducción de los términos de búsqueda a cualquier otro idioma, que me busque hidrocarburos, por ejemplo, yo qué sé, en Brasil en el portugués, en Estados Unidos en inglés, lo que sea, si marco aquí traducir términos de búsqueda, lo que va a hacer es lanzarme la búsqueda de hidrocarburos en la legislación de todos los países y además hacer la traducción para encontrar ese contenido, aunque obviamente en su idioma no sea hidrocarburos, sino que sea la palabra que sea en cada uno de esos idiomas. Le daría a buscar y ahora está haciendo dos cosas, buscarme toda la legislación que haya en todos los países sobre hidrocarburos y al mismo tiempo traducir hidrocarburos a cualquiera de los idiomas y buscar la legislación que aplique en esos otros idiomas que no sean el castellano. Vale, y aquí me está encontrando ya y me está dando los resultados, todo lo que haya de legislación de hidrocarburos en cada una de esas jurisdicciones. Veis que incluso ha encontrado documentos, por ejemplo, en Bélgica, que estarán en flamenco o en francés, y me los ha encontrado porque le he marcado la traducir términos de búsqueda, ¿vale? Aquí encontraría todo. Es una búsqueda que yo no recomendaría hacer, porque aquí tendríais una cantidad de documentación enorme a la hora de luego poder refinar, etcétera. Lo lógico es que hagáis un estudio comparado de 2 o 3 jurisdicciones o que exclusivamente busquéis en un determinado país, lo que sea. Bueno, luego aquí también, de todas formas, aunque hagáis una búsqueda tan compleja como esta, luego lo podéis
refinar y seleccionar los países que sean más de interés o acotarlo todavía más a vuestra búsqueda. Veis incluso que además os aparece legislación, como en este caso. Hay legislación desde marzo del 64 hasta septiembre del 2021. Lo lógico es que estéis buscando jurisdicción, o sea, legislación en este caso, que sea de un periodo determinado, normalmente actualizada. Esto yo lo puedo modificar, el periodo, para acotarlo todavía más o dejarlo como está. Cuando hagáis cualquier modificación, pongamos que queréis ver exclusivamente la legislación que aplique, yo que sé, desde el 2019 para acá, pues se relanza la búsqueda y se actualiza. Yo voy a dar los nuevos resultados, bueno, en fin. Todas esas son funcionalidades que tiene la herramienta de WLEX, que son exclusivas, que os permite que podáis encontrar la documentación con mayor facilidad, ¿no? Vale, aquí encontraríais la documentación y podríais acceder a ella en el idioma correspondiente. Vale. Pongamos que es contenido, por ejemplo, de la Unión Europea, que hable de hidrocarburos. Vale. Puede ser que os encontráis con documentación. Normalmente lo que publica la Unión Europea suele estar o en inglés o en francés, no en castellano. En este caso, por ejemplo, es el diario oficial y sí que está en castellano, pero os podéis encontrar con documentación que sea en otro idioma. A ver si encontramos alguna por aquí para enseñaros cómo funciona el traductor de WLEX y que lo podéis utilizar. Yo tengo por defecto que me traduzca los contenidos al castellano y por eso me ha hecho la traducción aquí. Bueno, luego haremos otra búsqueda para que veáis un poco cómo funciona el traductor de WLEX y cómo funciona. Vale, bueno, hemos visto que entonces que podemos hacer la búsqueda desde el Smart Topic, desde la legislación, desde el buscador general, desde el índice y desde el buscador avanzado. Esas 5 formas de búsqueda las tenéis disponibles y cada uno puede utilizar la que más le interese a la hora de hacer cualquier búsqueda, ¿vale? Si volvéis al inicio, limpiáis la búsqueda y volveréis a poder hacer la búsqueda desde el principio. Pongamos que os vais al índice y queréis consultar cualquier documentación. Pongamos que queréis ahora consultar jurisprudencia. Aquí tenéis la jurisprudencia de todos los tribunales ordenados, tribunales internacionales, tribunales de la Unión Europea, tribunales de España. Cuando hablamos de tribunales internacionales, son tribunales internacionales que no pertenecen a una jurisdicción determinada, sino el Internacional de la Justicia, el de Derechos Humanos, el de la OMPI, cualquiera de ellos. Vamos a entrar aquí en alguna de las sentencias o de las órdenes, como esta, para que veáis cómo funciona el traductor de WLEX. Bueno, en este caso está en PDF, con lo cual solamente podéis ver el texto porque está incrustado ahí. Os sirve para lo que os quiero enseñar. Este texto, por ejemplo, como veis, está en inglés del Tribunal Internacional de la OMPI, ¿vale? Entonces, tenéis una funcionalidad que es el traductor, que lo tenéis aquí en la parte superior. ¿Vale? En este caso, el documento está en inglés. Yo quiero que me traduzca el texto al castellano. Le doy a traducir y me está haciendo la traducción al castellano. Bueno, aquí, como veis, si os fijáis un poquito en el texto, leyendo la traducción al castellano, no es el traductor de Google, que me lo vais a preguntar, que traduce palabra a palabra y que, como sabéis, es un poco desastre, sino que es un traductor que ha desarrollado WLEX basado en el Machine Learning y en traducciones de libros de derecho. Como veis, es una traducción que no hace una traducción palabra a palabra, sino que es muy completa. De hecho, hemos hecho pruebas con aquellos despachos de abogados importantes de España que tienen un departamento de traducción y el margen de error no llega ni al 5%, que es un margen de error mínimo para una herramienta automática de traducción. Tenéis una funcionalidad, además, que es la opción de texto paralelo, que lo que permite es, además, que podáis comprobar el texto original en inglés que tenéis en la parte izquierda y el texto de la derecha que lo tenéis traducido. Eso os permitirá tener más seguridad jurídica, que comprobar que no haya falsos amigos, etc. Esto es una funcionalidad que es exclusiva de la herramienta de WLEX. No la encontraréis en otras bases de datos que tengáis, que tenga la universidad suscrita, porque es una funcionalidad exclusiva de WLEX y que os facilita muchísimo a la hora de investigar o trabajar en idiomas que no son el vuestro, que no conozcáis en profundidad, porque a lo mejor podéis conocer pues, el inglés, por ejemplo, pero a lo mejor no conocéis el portugués o no conocéis el
yo qué sé, el chino, el holandés, etcétera, que son idiomas que permite traducir la herramienta de UberX. ¿Vale? Os recuerdo, accedéis al texto en el idioma original y vais a la funcionalidad de traducir que tenéis en la parte superior y seleccionáis la traducción. También os permite, si tenéis un texto en castellano, hacer la traducción a la inversa. Esto, por ejemplo, es muy útil para muchos abogados que trabajan con clientes que no dominan bien el castellano. Os imaginaréis que hay muchos de estos casos, por ejemplo, en la costa, con todos los que trabajan con ingleses, alemanes, o en caso de España, todos los abogados que trabajan con extranjería, etcétera, pues es muy útil para presentar a su cliente la traducción al castellano de cualquier contenido que esté en otro idioma, ¿no? Vale, bueno. También que sepáis que es una de las ventajas que tiene VLX, que es toda la parte de libros y revistas. VLX tiene licenciados contenidos de libros y revistas de muchísimas editoriales nacionales. Seguro que os suenan los libros de Dickinson, de Dersa, de Husan, de Pons, de Bosch, de Montecorvo, las revistas principales del mercado legal español. Pues todo ese contenido está digitalizado a texto completo en VLX. Solamente, por ejemplo, en la jurisdicción española hay más de 3.100 libros digitalizados a texto completo. Aquí tenéis el listado completo para que lo podáis consultar. De hecho, podéis acceder como si tuvierais el libro delante, accedéis y tenéis el índice, accedéis al texto y, como veis, tenéis el texto completo y lo podéis consultar aquí. Incluso lo podéis citar, porque dentro de las funcionalidades que tenéis para trabajar con los documentos, podéis guardar en favoritos, crear carpetas como hemos visto antes, podéis obviamente imprimir, podéis publicar cualquier documento de VLX en estas redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, podéis enviaros un documento a vosotros al email o podéis enviarlos a un compañero, el profesor os lo puede enviar a vosotros, en fin, tenéis diferentes herramientas para trabajar con ellos. Todos los documentos de VLX, cuando queráis referenciarlos, cuando estéis escribiendo un escrito, una tesina, un trabajo, lo que sea, trabajan con RefWorks y con RIS en Node. Podéis citar o enlazar la página de VLX. Tienen un IDE, un documento de VLX propio que también podéis citar, que es esta parte final de cualquier texto en el que estéis, que es el bit de VLX o el IDE identificativo del documento. Esto también lo hacen los abogados cuando citan una determinada sentencia que esté dentro de VLX para que la puedan comprobar los jueces y magistrados. Y obviamente también podéis descargar los textos al disco duro en el que estéis trabajando en cualquier momento, ¿vale? Vamos a hacer otra búsqueda. Por ejemplo, antes estábamos hablando del leasing. Podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, de leasing financiero para acotarlo un poco los resultados. Vale. Cuando haces una búsqueda general sin seleccionar el contenido, veréis que os aparece el contenido, el número de documentos que hay en todas las colecciones para que podáis hacer una búsqueda sencilla. Si queréis ver, por ejemplo, los artículos de revistas y los capítulos de los libros que haya para esta búsqueda de leasing financiero, pincháis aquí y yo os he seleccionado los 1038 capítulos o artículos que hay dentro de las diferentes obras en VLX que hablan sobre el leasing financiero. La búsqueda la tenéis arriba. Si queréis añadir nuevos conceptos para refinar todavía más la búsqueda, lo podréis hacer. También tenéis diferentes opciones de filtraje en la parte izquierda, por fuente, por categoría, por área del derecho, por editorial. Si hay editoriales o obras que os parecen más útiles, aquí también podéis seleccionarlo. Como recuerdo, tenéis la opción de filtrar por las fechas también, por normativa citada. En fin, tenéis esa serie de filtros para en cualquier momento consultarlo. Por ejemplo, veo que este artículo de la contratación bancaria, que se llama el contrato de leasing financiero, es probable que me interese, pues puedo acceder al texto. Incluso me dice en qué página está, cuando lo quiero citar, a qué obra pertenece. Por si quiero consultar cualquiera de los otros capítulos, los tengo aquí en el índice para poder pasar a consultarlo en cualquier momento. Si hay una parte del texto que me parece relevante, la puedo subrayar para que cuando vuelva a consultarla, ¿vale?, la tenga marcada, ¿vale? De hecho, si almaceno este texto en mis carpetas, cuando vuelva a consultar ese documento, esa parte que yo he subrayado aparecerá subrayada para recordarme que esa parte para mí era importante y probablemente lo seguirá siendo. Incluso me puedo crear una nota, aparte de hacerle el subrayado, ¿vale? Puedo crearme una nota, puedo meterla aquí lo que yo quiera especificar, ¿vale?, para que cuando vuelva a consultarla me sea de utilidad. Si estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo, puedo crearme varias notas para volver a recuperar los documentos en cualquier momento,
¿vale? De hecho, cuando yo consulte este texto, ¿vale? que he almacenado aquí, me voy a los documentos con marcas y me aparecerá la parte que yo he subrayado dentro del texto, ¿vale? Esta marca, aquí tengo otras marcas que yo he creado en otras formaciones, pero pueden ser marcas vuestras, que las hayáis ido almacenando aquí y las podráis consultar en cualquier momento. Os indica además las carpetas que tenéis creadas y los favoritos para que sean visualizables desde aquí en cualquier punto, ¿vale? Estas son otras funcionalidades también de VLX que os permiten que podáis sacarle más partido en cualquier momento. Cuando hacéis una búsqueda, por ejemplo, como esta, vamos a recuperar la búsqueda que hemos realizado de listing financiero. ¿Vale? Ahora quiero consultar no los libros y revistas, sino todas las sentencias que hablen específicamente de leasing financiero en la base de datos. ¿Vale? Por ejemplo, esta sentencia del Supremo. Una cosa también importante, todos los documentos están ordenados por relevancia, por defecto, pero vosotros podéis modificar el criterio del ordenador, del ordenamiento, pasar al más reciente, al más antiguo, los más consultados, otros criterios que os permite la herramienta para seleccionar la búsqueda. Cuando estoy en una sentencia, en la parte superior tengo todos los datos de la sentencia, ponente, número de recurso, resolución, tribunal al que pertenece. En este caso es una sentencia del Supremo y tengo vinculada también la sentencia de la que procede, que es una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y que además está vinculada y la puedo pinchar y consultar. Veis aquí que tenéis un análisis de VLX y a la derecha, no sé si os habéis dado cuenta, cuando he pinchado sobre la sentencia, ha empezado a trabajar un algoritmo de VLX, que también es exclusivo, que es un algoritmo de recomendación. Cuando yo he consultado esta sentencia, me dice aquí en sentencias similares, esto lo que hace es trabajar con esta sentencia y analizarlo en referencia a las búsquedas que hayan hecho otros usuarios en las que aparezca referenciada esta sentencia. Esa es una información que obviamente yo no puedo tener, pero que la herramienta tiene y que os aporta para que podáis encontrar documentación mucho más sencillamente. Aquí os aparecerán sentencias o bien que traten de lo mismo, en sentencias similares que tenéis en la parte de la derecha, o bien que traten de lo mismo, de lo que está citado en el análisis de VLX, o bien que han sido consultadas por otros usuarios después de haber consultado esta sentencia, con lo cual también puede ser relevante y os puede aportar información a la hora de trabajar en este caso o en este trabajo que estáis haciendo en este momento, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esta sentencia además cita otras 116 sentencias y aquí las tenéis hipervinculadas para poder consultarlas. Si hay un artículo doctrinal que comenta esa sentencia en concreto o que la cita a la hora del análisis, si hay un tema práctico dentro de unos prácticos de VLX que también cita esta sentencia. Lo tenéis todo hipervinculado y podéis consultarlo aquí. Veis que en la parte de aquí, de la parte izquierda, esta sentencia, por ejemplo, tiene antecedentes, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y fallo. Si yo quiero ir, por ejemplo, directamente a ver el fallo porque me interesa consultarlo, pues pincharía aquí y me llevaría directamente al fallo, no tendría que bajar por el scroll para encontrar la documentación. Vale, si en el texto del dictamen se hace referencia, como en este caso, a otra sentencia, podríais pinchar sobre ella. Si hace, por ejemplo, referencia, como en este caso, al artículo 901, os aparece un pop-up para que no tengáis que pinchar en el texto del artículo 901 y perdáis de vista la sentencia. Bueno, al final, como veis, son una multitud de funcionalidades, de algoritmos que trabajan dentro de la funcionalidad de VLX, que son exclusivos y que lo que tratan es de haceros más fácil la búsqueda, recomendaros documentación, etcétera. También es muy útil una cosa que se llama citas VCT. En este caso, esta sentencia, como veis, es del 2016 y cita una determinada legislación en el dictamen. Aquí lo que se hace es proporcionar seguridad jurídica a cualquiera que vaya a citar este documento, analizando si los textos legales que son citados siguen estando vigentes, han sido modificados o derogados. En este caso, por ejemplo, todos los artículos legislativos siguen estando vigentes. Veréis que os aparece un mensaje en verde. Si hubieran sido derogados, os aparecería el mensaje en rojo para alertaros de que ha habido una modificación de ese artículo legislativo y a lo mejor no es relevante que lo citéis o si hubiera modificado ese artículo legislativo en concreto, os aparecería en naranja para avisaros de que eso se ha producido. En este caso, no ha habido ninguna modificación en ninguno de estos artículos que son citados dentro del dictamen de la norma y por eso os aparecen en verde, ¿vale? Vale, pues analizando un poquito toda la base de datos, yo creo que os he explicado un poquito todo. Hay una cosa importante en los prácticos que también tenéis incluidos en la suscripción que tiene la Universidad Autónoma.
Aquí cada una de las áreas del derecho hay una serie de prácticos que analizan, pues en este caso, por ejemplo, los contratos civiles, por ver un ejemplo. Básicamente lo que hace es entresacar de la base de datos general la jurisprudencia, los formularios y el resto de fuentes, pero también analizar cada uno de los conceptos de los contratos civiles, por ejemplo, la renta vitalicia, ¿vale? Os explica lo que es la renta vitalicia, ¿vale? Las formas de constitución en este caso, cuál es la legislación que aplica cada una de las legislaciones, o van apareciendo fichas y subfichas que analizan en detalle lo que es la renta vitalicia, las sentencias más importantes que han sentado jurisprudencia, en fin, todo un desarrollo y un análisis pormenorizado de cada una de las partes de los contratos civiles para que encontráis la documentación, sobre todo para alguien que está empezando en el derecho, como puede ser un alumno, o alguien que es más neófito, o puede ser un junior en un despacho, etcétera, etcétera, pues le hace un análisis detallado de cada una de las situaciones de cada una de las áreas del derecho. Eso también lo tenéis incluido dentro de la suscripción que tiene la Universidad Autónoma. ¿Vale? Cuando trabajáis en otras jurisdicciones, a las que os he comentado que una de las formas de acceder es desde aquí, desde el índice. Pongamos que yo quiero buscar documentación de lo que haya en México, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí tendréis el desplegable con todos los contenidos de cada uno de los países para poder hacer una búsqueda directamente desde aquí. Pongamos aquí, tenemos los diccionarios, el diccionario jurídico de México, aquí podéis el índice, las materias, etcétera, y podéis acceder a la documentación. O queréis ir a la jurisprudencia, pues aquí encontraréis los diferentes tribunales y podéis encontrar esa documentación también de cada una de las jurisdicciones, que como veis son bastante diferentes a lo que es la jurisdicción española, funcionan con otro tipo de jurisdicción y de tribunales que son distintos a cómo funcionan en España, pero podéis consultarlos y ver toda esa documentación directamente desde aquí. Vale, básicamente creo que os he explicado todas las diferentes funcionalidades y las diferentes formas de búsquedas para encontrar la documentación. Si tenéis dudas sobre lo que os he ido explicando, pues me las podéis hacer ahora. Me han hecho alguna pregunta sobre cómo crear la subcuenta. Yo he entrado directamente desde mi subcuenta, con lo cual no os lo puedo explicar, pero bueno, simplemente cuando accedáis a la cuenta de la universidad, os aparecerá un recuadro en la parte superior que pondrá acceder a mi cuenta personal. Al pinchar ahí os explicará los pasos para crear la subcuenta, que básicamente lo que os pide es nombre, apellidos y un correo electrónico para que vosotros lo creéis. En el momento en que vosotros lo creéis y le dais a crear, os llegará un correo electrónico al correo electrónico que vosotros hayáis especificado para que creáis una contraseña personalizada y ya podréis acceder y crear vuestra subcuenta, y a partir de ahí ya no hará falta ni siquiera que accedéis desde el perfil de la universidad, sino que con ese usuario y contraseña podáis acceder a VLEX directamente desde cualquier navegador. Y ahí podréis hacer todo esto que os he indicado, de seguir determinados documentos, de crear las carpetas, las notas, los favoritos, todo esto esas funcionalidades que os he ido explicando ahora, o encontrar los documentos desde el historial, como hemos indicado, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo había preguntado cómo se accede a los Smart Topics, porque es que yo estaba en la otra sala y cuando entré ya estaba comenzado. Lo que os decía, una de las opciones para acceder a los Smart Topics es directamente desde Edita tu VLEX, que os permitirá editarlo desde aquí. De hecho, como veis aquí, en cualquier documento ya os aparecen directamente los Smart Topics, con la almohadilla y el Smart Topic correspondiente en el que está almacenado cualquier documento. ¿Vale? Esto es otra forma de acceder a los Smart Topics. Simplemente, por ejemplo, filiación extramatrimonial, podría acceder directamente desde ahí al Smart Topic de filiación extramatrimonial y desde aquí. Para seguirlo simplemente es marcar aquí en seguir y a partir de ahora ya estaría siguiendo el Smart Topic filiación extramatrimonial. Otra opción es que cuando hagáis una búsqueda, por ejemplo esta que hemos hecho antes de leasing inmobiliario, veis que cuando empiezo a escribir, aquí ya me aparecen 3 Smart Topics donde esté incluido leasing, leasing financiero, contrato de leasing y leasing inmobiliario. Pues pinchando sobre ellos me llevaría al Smart Topic y también desde ahí podría empezar a seguir. ¿Vale? Tenéis diferentes opciones a la hora de llegar a los Smart Topics. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna consulta más?
Bueno, que sepáis que la grabación de esta formación se ha hecho para que esté almacenada y podáis consultarlo en cualquier momento. De todas formas, otra cosa importante que no os la he dicho antes, aquí tenéis un botón de ayuda también en VLX en cualquier momento. Pongamos que habéis creado vuestra propia subcuenta y se os ha olvidado la contraseña. Pues podéis contactar directamente con el centro de ayuda desde aquí o contactar con nosotros por este chat en cualquier momento. También en el centro del bibliotecario están todos los listados de las fuentes, que eso es útil también para no solamente para vosotros, sino para Julia y los investigadores o bibliotecarios de la herramienta, porque desde aquí podéis descargaros los listados de VLX y también tenéis manuales de uso, que es un PDF en el que están explicados con pantallazos también un poco todo lo que yo os he estado explicando ahora, con pantallazos para que lo podáis consultar. Pues si tenéis algún compañero que os dice, joder, pues no he podido acceder a la formación, o vosotros mismos en un momento dado, dentro de 3 meses, que se os ha olvidado algo y no sabéis cómo hacerlo, pues podéis recurrir al centro de ayuda y al manual de uso que tenéis cargado ahí en cualquier momento. Muchas gracias, Pablo. Mira, es que estaba en la sala y como teníamos el audio de la sala, no se acoplaba el sonido y no podía hablar, así que quería, en primer lugar, agradecerte la sesión y animar a los usuarios a que utilicen esta base de datos porque francamente tiene elementos distintivos que igual otras no tienen, como es el caso del derecho internacional, el caso en libros y revistas, en la posibilidad de exportar citas a RefWorks, con lo que eso supone en el ámbito académico, el tema de la cita. Son muchos elementos. El Smart Office efectivamente es una gran ayuda para navegar en conceptos jurídicos y nada, pues... Hay una cosa perdonad, que se me ha olvidado, Julia, que se me ha olvidado explicaros. Para aquellos que utilicéis Google Chrome, tenéis incluso la posibilidad de descargaros una app de VLX, una extensión de Chrome, que cuando estéis navegando buscando documentación en Chrome, os va a llevar enlazar directamente con los documentos de VLX. Si os habéis creado la subcuenta y habéis descargado la extensión de Chrome de VLX, que es gratuita, cuando hagáis una búsqueda en Google, os van a aparecer después de los 3 primeros resultados los enlaces a los 3 primeros documentos en VLX. Con lo cual, si estáis navegando y estáis logados dentro de VLX con vuestra subcuenta, es otra forma en que encontréis documentación directamente en VLX. Eso es simplemente acceder a Google Chrome, a las extensiones y descargar la extensión de Chrome, tan fácil como eso. Y hemos descubierto con los bibliotecarios que como todavía muchos alumnos siguen utilizando la navegación por Chrome antes de entrar a las bases de datos, es una forma fácil de que encuentren la documentación también en VLX a través de esa extensión. Pues sí, la verdad es que yo fui consciente de forma casual de esta posibilidad que tiene Google y me resulta de extraordinaria utilidad esta función. No quiero olvidar que en la conversación general del grupo hay una encuesta que yo creo que nos puede ayudar, ¿verdad, Pablo?, para mejorar tanto en la organización, que bueno, que es un poco compleja cuando es semipresencial, porque tenemos que atender el aula y además la conexión, y cuando además el interviniente es como tu caso, el que expone, pues hay algunos ajustes que igual nos han fallado, pero bueno, yo animo a todos los presentes a que nos hagan esta encuesta que nos ayuda a mejorar a futuro. Y en el chat del grupo efectivamente va a quedar, o sea, en la conversación va a quedar esta grabación que a todos nos ayuda, a mí en primer lugar, para resolver muchas de las dudas que en el día a día me pueden surgir respecto a vuestro producto, que es muy completo. Y la traducción, había dicho elementos distintivos que hacen de este producto algo realmente único, es también la ayuda que es la traducción cuando estás en el ámbito sobre todo para investigadores hemos descubierto que es una herramienta extraordinaria a la hora de encontrar documentación, porque muchas veces encuentras una documentación, pero como no la conoces por el idioma, porque no lo dominas, pues no la puedes utilizar en tu escrito, ¿no? Efectivamente. Así que nada, estamos encantados con el producto y esperemos que nuestros usuarios pues lo utilicen como se merecen. Y de nuevo darte las gracias. Y a vosotros y a todos los presentes en la formación, muchas gracias por vuestro tiempo.
Pues disculpad los problemas que hemos tenido de sincronizar todos estos elementos con los que nos relacionamos, pero bueno, al final ha podido ser una sesión de trabajo muy fructífera. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos.